sufrió en silencio. Pero no fue un sufrimiento común, fue un dolor que consumió cada fibra de su cuerpo y, aún así, nunca arrancó una sola queja de sus labios. Santa Rafka no solo aceptó la cruz, la abrazó como pocos en la historia de la Iglesia. Pero hay un detalle poco conocido sobre su vida. Su mayor petición a Dios no fue una cura ni un alivio, fue algo que la mayoría de las personas jamás tendría el valor de pedir. Y esa petición cambió para siempre el destino de su alma. ¿Qué fue lo que pidió? Lo que sucedió después sorprendió incluso a los médicos de la época. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque esta historia puede cambiar la forma en que enfrentas el sufrimiento y tu propia fe. ¿Empezamos? La infancia de Santa Rafka estuvo marcada por un dolor precoz, una carga que moldearía su fe y su destino. Nació en 1832, en Himalaya, una aldea libanesa rodeada de montañas imponentes y valles verdes, donde el olor de las aceitunas y del pan recién horneado se mezclaba con el aire frío de la mañana. Era una tierra de fe, pero también de desafíos, donde la vida era dura y exigía sacrificios desde temprana edad. Fue allí donde comenzó la trayectoria de quien, años más tarde, sería recordada no por su debilidad ante el sufrimiento, sino por su fuerza sobrenatural al abrazarlo. Desde pequeña, Rafka aprendió a mirar al cielo en busca de respuestas. Hija única de una familia cristiana maronita profundamente devota, creció bajo las enseñanzas simples y firmes de su madre, quien le enseñaba que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Su infancia parecía tranquila, marcada por las tradiciones religiosas que permeaban la vida del pueblo, las procesiones, las oraciones en familia, los momentos de silencio en la pequeña iglesia de piedra. Pero la alegría no duraría para siempre. La pérdida llegó de forma abrumadora. Rafka tenía solo 7 años cuando su madre falleció, llevándose consigo la seguridad y el calor de un hogar donde ella aún podía ser solo una niña. El luto no era solo un vacío en la casa, sino una herida abierta en el alma. La ausencia materna se manifestaba en los pequeños detalles: la cama vacía, las manos que ya no estaban allí para arreglar su cabello antes de dormir, la voz suave que antes cantaba himnos y ahora era solo un recuerdo. De un día para otro, Rafka ya no era una niña protegida, sino una pequeña alma lanzada al viento de la incertidumbre. El silencio de la casa era interrumpido por las discusiones que surgieron tras la muerte de su madre. La familia se dividió. Su padre, devastado por la pérdida, se vio incapaz de criar a su hija solo y pocos años después decidió casarse nuevamente. El matrimonio trajo nuevos desafíos y la pequeña Rafka, sin un espacio propio, pasó a ser objeto de la disputa entre los familiares. Sus tías maternas querían que ella fuera a vivir con ellas, mientras que su madrastra insistía en que se quedara bajo su techo. Para una niña, esta división era como ser jalada en direcciones opuestas, sin saber realmente a dónde pertenecía. La decisión no estaba en sus manos, pero el corazón de Rafka anhelaba algo más allá de lo que la vida le ofrecía en ese momento. Entre lágrimas y oraciones silenciosas, comenzó a darse cuenta de que su paz no vendría de los hombres, sino de Dios. El dolor de la separación y la incertidumbre sobre su futuro fueron las primeras lecciones que la prepararían para un camino de total entrega. A los 11 años, sin tener otra opción, fue enviada por su padre a trabajar como empleada doméstica en Damasco. Una niña sola, lejos de casa, en una ciudad extraña. Las calles de Damasco eran diferentes de los senderos montañosos de Himalaya. El olor de especias y el bullicio del mercado contrastaban con el silencio de su infancia. El trabajo era arduo, pero Rafka no se quejaba. En medio de las tareas diarias encontró refugio en la oración
y su fe, lejos de debilitarse, se volvía aún más sólida. En los momentos de soledad, ante la llama titilante de una vela, reflexionaba sobre todo lo que había perdido. ¿Por qué Dios permitía tanto sufrimiento? Esta pregunta no la llevaba a la rebelión, sino a un deseo más profundo de acercarse a Él. Fue allí, lejos de la seguridad de su tierra natal, donde comenzó a sentir un llamado silencioso, un deseo creciente de entregar su vida completamente a Dios. No sabía aún cómo o cuándo, pero algo dentro de ella ya se preparaba para una jornada que iría mucho más allá de lo que podría imaginar. Fue en este contexto de abandono, pérdidas y pruebas que la pequeña Rafka comenzó a transformarse en Santa Rafka. Cada noche pasada sola, cada día de trabajo arduo, cada lágrima silenciosa moldeaba su corazón para un amor mayor, un amor que pronto la llamaría a un camino sin retorno, la vida religiosa. Pero esa decisión aún estaba por venir. Por ahora, su historia era solo el inicio de una jornada marcada por el sufrimiento y la gracia. El tiempo pasó lentamente para Rafka en Damasco. El trabajo como empleada doméstica, aunque difícil, moldeaba su resistencia y profundizaba su espiritualidad. Mientras barría el suelo, lavaba ropa o preparaba las comidas, cada tarea se transformaba en un momento de oración silenciosa, pero en su interior había un vacío creciente, una inquietud que aún no podía nombrar. A los 14 años sentía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no sabía cómo o cuándo. Todo parecía suspendido, como si Dios estuviera esperando el momento justo para revelarle su verdadero destino. El llamado llegó de forma sutil, casi imperceptible. Después de algunos años en Damasco, Rafka fue llamada de vuelta a Himlaya. Su padre deseaba que ella regresara a casa, ya que había algo importante que decidir: su futuro. Cuando cruzó nuevamente las montañas que un día había dejado atrás, sintió el viento frío tocar su rostro y se dio cuenta de que algo dentro de ella ya no era lo mismo. El tiempo lejos de la familia la hizo crecer, pero la incertidumbre de lo que la esperaba causaba un nudo apretado en su garganta. De vuelta a Himlaya, fue recibida con alegría por su madrastra y sus familiares, pero la sensación de estar en casa parecía lejana. Había algo en el aire, una tensión que no lograba comprender de inmediato. Pronto descubrió la razón. Su padre y su madrastra ya tenían planes para ella. Querían que se casara. La idea cayó sobre sus hombros como una roca pesada. El matrimonio era algo natural para cualquier joven del pueblo, pero dentro de Rafka había un deseo profundo de algo diferente, algo que no sabía explicar con palabras. La presión comenzó a crecer. Su madrastra y parientes insistían en que aceptara a un pretendiente. Las conversaciones eran constantes, las miradas exigían una decisión. Había un dilema en su corazón: atender la voluntad de la familia o seguir un camino que aún no estaba completamente claro para ella. ¿Qué quería Dios de ella? Cada noche sus oraciones se volvían más intensas. Señor, muéstrame qué debo hacer. El silencio de la respuesta era angustiante, pero ella sabía que la elección tendría que hacerse pronto. Fue entonces que ocurrió un giro inesperado. Cierta noche, una discusión se apoderó de la casa. Su madrastra y una de sus tías comenzaron a pelear acaloradamente sobre quién tendría el derecho de elegir al futuro esposo de Rafka. La joven, sentada en la esquina del pequeño cuarto, escuchaba todo en silencio. Palabras afiladas eran intercambiadas, promesas eran hechas, pero dentro de ella crecía solo una certeza: ese no era su camino. Mientras las voces se elevaban a su alrededor, su corazón se calmaba. Esa noche tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, sin avisar a nadie, Rafka se vistió apresuradamente y caminó hacia la iglesia del pueblo. La pequeña construcción de piedra siempre había sido un refugio para ella, pero
Esta vez, no estaba allí solo para rezar. Al entrar, sintió el olor de las velas ardiendo y la frescura del ambiente sagrado. Caminó hasta el altar, se arrodilló y con lágrimas en los ojos hizo una oración simple pero definitiva. Señor, quiero consagrarme a ti. Muéstrame a dónde debo ir. En ese instante, una paz inexplicable se apoderó de su ser. El miedo se disipó y un sentimiento de valentía casi sobrenatural la impulsó hacia adelante. Sabía que necesitaba actuar rápido. El tiempo de la indecisión había terminado. Se levantó, secó las lágrimas y tomó la decisión más difícil de su vida. Dejaría todo atrás y entraría en la vida religiosa. Sin volver a casa, se dirigió al convento Nuestra Señora de la Libertación, en Bigfalla, donde pidió refugio y orientación. Cuando se presentó ante las hermanas, ellas percibieron algo especial en esa joven decidida. Su rostro todavía era el de una niña, pero su alma ya cargaba el peso de una madurez forjada por el sufrimiento y la fe. No dudó en expresar su deseo. Quería ser una servidora de Dios, entregarse completamente a la vida monástica. La entrada al convento no fue solo una ruptura con su familia, sino una inmersión profunda en una nueva vida. Allí todo era diferente. Las campanas marcaban el tiempo de las oraciones, el silencio hablaba más que las palabras, y cada tarea, por más simple que fuera, se ofrecía como un sacrificio a Dios. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de nostalgia, noches en que su corazón anhelaba el hogar que había dejado atrás. Sin embargo, cada nuevo día, su convicción se fortalecía. No había huido de su familia. Había corrido hacia los brazos de Dios. Fue durante los primeros años en el convento que Ravka comenzó a comprender la profundidad de su vocación. Las tareas diarias eran desafiantes, pero la oración y la vida comunitaria le brindaban una alegría que nunca había sentido antes. Aprendió sobre la vida de los santos, se sumergió en las enseñanzas de la Iglesia y, sobre todo, descubrió la belleza de pertenecer enteramente a Dios. Su decisión de dejar todo atrás fue un paso de fe, pero ahora comenzaba a cosechar los primeros frutos de esa entrega. Así se cerraba un capítulo más de su historia. El dilema de la infancia había sido superado, el llamado había sido aceptado. Pero esta era solo la primera de muchas renuncias. Aún habría más pruebas, más desafíos y más sufrimiento. Pero la joven Ravka ya no tenía dudas. Su corazón pertenecía a Dios y nada en el mundo podría apartarla de ese camino. En el convento de Nuestra Señora de la Libertación, en Bigfalla, la joven Ravka encontró la paz que su corazón tanto buscaba. Los primeros días fueron una mezcla de fascinación y adaptación. El sonido de las campanas, las largas horas de oración y la disciplina rigurosa de la vida monástica creaban un nuevo ritmo para su existencia. Lo que para muchos podría ser una carga, para ella era un llamado a la santidad. No había lujo, no había vanidad, solo un deseo ardiente de perderse completamente en el amor a Dios. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. El convento era simple, pero repleto de un silencio sagrado que envolvía cada rincón. Las paredes de piedra, frías al tacto, atestiguaban siglos de oración ininterrumpida. Al amanecer, las monjas se reunían en la capilla, iluminadas solo por la débil luz de las velas. El olor del incienso llenaba el espacio, elevando los corazones a Dios. Ravka, arrodillada entre ellas, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Allí, en el más profundo recogimiento, encontraba una alegría que el mundo jamás podría darle. Tras un período de formación, finalmente llegó el momento más esperado: su vestición como religiosa. El velo negro cubrió su cabeza
y con él vino la certeza de que su vida pertenecía únicamente a Cristo. No habría más dudas, no habría más vacilaciones. Su corazón ya no pertenecía a la tierra, sino al cielo. A partir de ese instante, no era más solo Rafka, sino hermana Anicia, el nombre que recibió al ingresar oficialmente a la orden. El antiguo mundo quedó atrás y uno nuevo comenzó. Los días en el convento estaban marcados por el trabajo arduo y la oración incesante. Rafka se dedicaba con esmero a todas las tareas que le eran confiadas, desde los servicios domésticos hasta la enseñanza de la catequesis. Pero no era una vida fácil. El hambre, el frío y las dificultades materiales eran constantes, pero todo se ofrecía con amor. Su único deseo era servir a Dios y a los demás. Incluso en las tareas más simples veía una oportunidad de santificación. Cada plato lavado, cada suelo barrido, cada herida cuidada era un sacrificio ofrecido al Señor. La joven monja no se conformaba con poco. Sentía que Dios pedía más, que su entrega aún no estaba completa. El corazón ansiaba una vida aún más austera. Pasaron los años y en 1871 tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejaría la orden e ingresaría en la rigurosa congregación de las monjas libanesas maronitas. Para muchos podría parecer un retroceso, un sacrificio innecesario, pero para Rafka era la única forma de estar totalmente unida a Cristo. El llamado a un sufrimiento mayor ya comenzaba a manifestarse. Ella aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de entrar en una nueva fase, donde el dolor y la cruz serían sus compañeras inseparables. Dios la preparaba para algo mayor, algo que pocos tendrían el valor de soportar. El tiempo en el convento fue solo un ensayo para la verdadera prueba que vendría después. La decisión de ingresar a la orden libanesa maronita en 1871 fue el inicio de una nueva y más profunda entrega para Rafka. Si antes su vida religiosa estaba marcada por el servicio y la oración, ahora abrazaría un camino aún más austero, más silencioso, más cercano a la cruz. La nueva orden seguía reglas rigurosas de penitencia y sacrificio, y eso no la asustaba. Al contrario, dentro de su corazón ardía un deseo secreto: sufrir por amor a Cristo. El convento en San Simón el Carn, situado en la cima de una colina árida, era un lugar de aislamiento y soledad. El viento cortante silbaba entre las piedras de las antiguas construcciones, mientras que el canto de los pájaros, al amanecer, era uno de los pocos sonidos que rompían el silencio sagrado de ese espacio. El frío del invierno entraba por las rendijas de las paredes y en verano el calor era sofocante. La comida era simple, muchas veces escasa, y las noches se dedicaban a largas vigilias en oración. Pero nada de eso pesaba para Rafka. El verdadero sacrificio aún estaba por venir. Cierta noche, ante el Santísimo Sacramento, Rafka hizo una súplica que cambiaría su vida para siempre. Señor mío, si es tu voluntad, hazme experimentar el sufrimiento, así como tú sufriste por mí. Fue una petición silenciosa, hecha sin temor, pero con toda la sinceridad de su alma. El deseo de compartir la cruz de Cristo no era un acto de orgullo o exageración, era amor puro. Era un corazón que quería pertenecer totalmente a Dios, y Él la escuchó. Poco tiempo después de esa oración, Rafka comenzó a sentir un dolor agudo en los ojos. Al principio era solo una molestia pasajera, pero con el paso de los días se volvió insoportable. Era como si agujas ardientes perforaran sus ojos, un tormento constante que ni siquiera el descanso aliviaba. El dolor aumentaba cada noche, privándola del sueño, convirtiendo cada tarea en un sacrificio. Las hermanas notaron su sufrimiento e insistieron en que buscara un médico. Con humildad, Rafka aceptó. El diagnóstico fue cruel: quedaría ciega.
Los tratamientos eran rudimentarios y dolorosos. Uno de los médicos sugirió un procedimiento brutal, sin anestesia, para intentar aliviar el dolor. Se insertó una aguja en su ojo, pero en lugar de mejorar, el dolor se volvió aún más insoportable. El mundo a su alrededor comenzó a desaparecer. Los rostros de las hermanas, el altar donde tantas veces había rezado, la luz del sol filtrándose por las ventanas del convento. Todo se convertía en oscuridad. Estaba ciega de un ojo, y pronto el otro también comenzó a fallar. La ceguera total llegó, y con ella la oscuridad definitiva. Pero Rafka no se rebeló, no cuestionó, no pidió ser curada. Su oración continuaba siendo la misma. Gracias, Señor, por permitirme sufrir contigo. El sufrimiento, que para muchos sería una maldición, para ella se convirtió en un regalo. Si Cristo eligió cargar la cruz, ¿por qué ella debería querer un camino diferente? El dolor en los ojos era solo el comienzo. Su cuerpo comenzó a debilitarse y poco a poco sus miembros fueron perdiendo fuerza. Sentía un dolor terrible en las articulaciones, en los huesos, en los músculos. Era como si su propio cuerpo se convirtiera en una cruz viva. Cada movimiento exigía un esfuerzo sobrehumano, pero nunca se quejaba. Al contrario, una leve sonrisa iluminaba su rostro cuando alguien preguntaba cómo estaba. «Estoy bien, Dios me da fuerzas». La noticia de su sufrimiento se esparció más allá de los muros del convento. Peregrinos comenzaron a visitarla no para lamentar su condición, sino para maravillarse con su serenidad. ¿Cómo podía alguien soportar tanto dolor sin un solo signo de desesperación? ¿Cómo una mujer completamente ciega e inmovilizada aún lograba transmitir tanta paz? Incluso sin ver, incluso sin poder andar, Rafka continuó su misión. Enseñar catecismo, rezar por los demás, ofrecer cada instante de dolor como sacrificio. Su celda se convirtió en un pequeño santuario donde fieles iban a buscar consuelo, confiados de que, junto a esa mujer, Dios estaba presente. El tiempo pasaba y su condición empeoraba. Pero dentro del convento no se veía a una mujer enferma, sino a una santa viva. La prueba que comenzó con un simple pedido de sufrimiento se transformó en un testimonio inigualable de amor y entrega. La ceguera, el dolor, la inmovilidad, nada de eso la impidió continuar su misión. Ella pertenecía a Dios y nada podría separarla de ese amor. Y así se cerró otra etapa de su vida. El sufrimiento apenas comenzaba, pero Rafka no se veía como una víctima. Era una ofrenda viva, un alma que en el más profundo abismo del dolor encontró la más pura alegría, estar unida a su Señor. La ceguera total y la parálisis progresiva de Rafka transformaron su celda monástica en un espacio de prueba y misterio. Su cuerpo ya no obedecía, el dolor era constante, pero su espíritu permanecía inquebrantable. A partir de 1885, su vida entró en una nueva fase, una etapa donde el sufrimiento se convirtió en un compañero inseparable y la fe, su única ancla. El convento de San José de Hrapta, donde fue trasladada, era modesto. Construido de piedras envejecidas por el tiempo, tenía ventanas estrechas y pasillos silenciosos que resonaban con los pasos de las hermanas. Pero, para Rafka, la oscuridad ya era completa. No vería más el amanecer, el brillo de las velas en el altar, ni el rostro de las hermanas que la cuidaban con cariño. Todo se había apagado, menos la llama de su alma. Con el paso de los días, la parálisis avanzaba, aprisionándola dentro de su propio cuerpo. Las manos, antes ágiles para el trabajo, se volvieron incapaces incluso de sostener una simple cuchara. Sus piernas ya no respondían. Movimientos comunes comenzaron a exigir un esfuerzo sobrehumano. Pero Rafka nunca se quejaba. Al contrario, agradecía. Su oración no era un pedido de alivio, sino un canto silencioso de aceptación. Para ella,
Sufrir era participar de la cruz de Cristo. Las hermanas del convento, conmovidas por su condición, hacían lo posible por confortarla. Le traían remedios caseros, tés de hierbas, paños tibios para intentar aliviar el dolor. Pero nada parecía funcionar. La agonía era incesante, quemaba sus huesos, corroía su carne, y aún así una leve sonrisa permanecía en sus labios. Cuando alguien preguntaba cómo se sentía, su respuesta era siempre la misma: estoy bien, Dios me da fuerzas. Completamente ciega y paralizada, Ravka pasó a vivir en su celda como una ermitaña dentro del propio convento. El tiempo, antes medido por las campanas de las oraciones, ahora era una eternidad de dolor y contemplación. Los días se mezclaban con las noches, y la única cosa que aún le permitía conectarse con el mundo exterior era el sonido. Escuchaba el viento golpeando contra las ventanas, los pasos apresurados de las hermanas en el pasillo, el susurro de las oraciones que venían de la capilla. Cada sonido se convertía en una oración silenciosa, un recordatorio de que Dios estaba allí, a su lado. Pero su celda no se convirtió solo en un lugar de sufrimiento. Peregrinos comenzaron a venir de lejos para verla. Oían hablar de aquella monja que sufría en silencio, que no se lamentaba, que enfrentaba la oscuridad con una paz sobrenatural. Querían atestiguar con sus propios ojos aquel misterio vivo de entrega y fe. Muchos entraban en su celda esperando encontrar a una mujer abatida, destruida por el sufrimiento, pero salían de allí transformados, pues encontraban a una santa viva, un corazón en perfecta comunión con Dios. Ravka, incluso inmovilizada, aún cumplía su misión. Cuando alguna hermana le pedía consejos, ella escuchaba con atención y respondía con palabras que parecían venir de otro mundo. Cuando alguien le confiaba una aflicción, ofrecía su propio dolor en oración. Su sufrimiento no era estéril, era un sacrificio ofrecido por el mundo. Los años pasaban y su cuerpo continuaba debilitándose. Pero algo extraordinario sucedía. Cuanto más frágil se volvía físicamente, más su presencia se tornaba luminosa. Había algo inexplicable en ella, una serenidad que solo podía venir de la gracia divina. En el convento de Jrapta, la oscuridad reinaba a su alrededor, pero Ravka era pura luz. Su celda, pequeña y fría, se convirtió en un refugio de esperanza para todos los que la visitaban. Allí, en el más profundo abismo del dolor, florecía un testimonio de santidad que atravesaría los siglos. Los años avanzaban y el sufrimiento de Santa Ravka alcanzaba niveles inimaginables. Su ceguera total, su parálisis progresiva y el intenso dolor que le desgarraba el cuerpo día y noche podrían haber sido un motivo para el desespero. Pero en lugar de lamentarse, ella transformaba cada instante de su agonía en un sacrificio vivo. Su cuerpo estaba completamente limitado, pero su alma era libre. Dentro del convento de San José de Jrapta, la celda de Ravka se había convertido en un santuario de fe. Personas comenzaban a llegar de lugares lejanos, atraídas por su serenidad, por su fuerza sobrenatural y sobre todo por los signos de gracia que parecían acompañarla. Muchos entraban en la habitación esperando encontrar a una mujer abatida por el dolor, pero lo que veían era un rostro transfigurado por una paz inexplicable. Incluso sin poder moverse, sin ver, sin sentir alivio alguno en su carne, Santa Ravka irradiaba alegría. Cuando preguntaban cómo soportaba tal dolor, ella simplemente respondía: «El Señor sabe lo que hace». No había revuelta, no había ni siquiera un vestigio de murmuración. Su entrega era plena, total, absoluta. Las hermanas del convento comenzaron a percibir algo extraordinario. Peregrinos que venían a visitar a Santa Ravka comenzaban a relatar curas y gracias inexplicables. Personas enfermas, angustiadas, atormentadas por dificultades, salían de su celda renovadas, restauradas, como si algo invisible pero poderoso hubiera tocado sus vidas.
Rafka nunca atribuía nada a sí misma, sino que ofrecía cada testimonio como un signo de la misericordia divina. La noticia se esparció como fuego por las aldeas del Líbano. Campesinos, religiosos, incluso líderes de la iglesia comenzaron a ir hasta ella. Todos querían comprender el misterio de aquella mujer que, aún aprisionada en su propio cuerpo, era fuente de consuelo y esperanza para tantos. Ella no tenía nada, pero daba todo. Sus últimos años fueron una lección viva de santidad. A pesar del dolor, continuaba rezando incansablemente. Su voz débil y dulce resonaba en los pasillos del convento, entonando himnos y súplicas, especialmente en las noches en que el dolor se volvía insoportable. Ofrecía su sufrimiento por todos aquellos que venían a pedir sus oraciones, por aquellos que sufrían en el cuerpo y en el alma, por aquellos que aún no conocían el amor de Dios. Santa Rafka, incluso inmovilizada, fue un faro para aquellos que la rodeaban. Sus palabras, dichas con serenidad y firmeza, penetraban profundo en el corazón de quienes las escuchaban. Muchos entraban en su celda cargando dolores, miedos, angustias, y salían con el alma en paz, pues veían en ella un reflejo del propio Cristo crucificado. La fama de su santidad crecía, pero Rafka permanecía humilde, escondida, entregada a su silencio sagrado. Y así vivió, consumiéndose como una llama frente al altar de Dios, hasta el momento en que finalmente llegaría la hora de su encuentro definitivo con el amado. El tiempo parecía disolverse dentro de la celda de Santa Rafka. Sus días ya no eran marcados por las campanas del convento, ni por la sucesión de las estaciones, pues la oscuridad era absoluta y su cuerpo una cárcel de dolor. Sin embargo, lo que para muchos sería un tormento, para ella era la plenitud del amor de Dios. En el año de 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial y el mundo se sumió en el caos, el convento de San José de Hrapta permaneció un refugio silencioso de oración. Las hermanas, preocupadas por el hambre y la inestabilidad que asolaban la región, redoblaban esfuerzos para mantener el orden y la caridad. En el centro de este escenario desafiante, Rafka permanecía como un faro de paz. La fragilidad de su cuerpo aumentaba, los huesos ya no sostenían lo poco que quedaba de sus fuerzas, y el dolor crónico se intensificaba cada día. Pero lo que impresionaba no era su decadencia física, sino la luminosidad sobrenatural de su alma. Quien la visitaba salía con la sensación de haber estado ante algo sagrado. Las monjas, al verla padecer en un sufrimiento continuo, se cuestionaban cómo Dios aún no la había llamado hacia sí. Rafka, sin embargo, sabía que su tiempo estaba cerca. Su sonrisa permanecía serena, su entrega intacta. Nunca pidió ser curada, nunca suplicó alivio, pues su dolor ya no era suyo, era una ofrenda, una participación en el misterio de la cruz. Cierta noche, sintiendo que el momento final se aproximaba, Santa Rafka hizo un último pedido. Con voz débil, pidió que una de las hermanas leyera el Evangelio de la Pasión de Cristo. A medida que los versículos eran pronunciados, su rostro se transformaba en una expresión de paz profunda, como si estuviera contemplando algo que los demás no veían. El día 23 de marzo de 1914, su suspiro fue tan ligero que pareció un simple dormir. No hubo agonía ni desesperación, solo un silencio sagrado que envolvió su celda como un velo invisible. Santa Rafka había partido, pero su presencia nunca dejó aquel lugar. Las hermanas del convento se reunieron alrededor de su cuerpo. Una paz sobrenatural llenaba la habitación y el perfume de incienso parecía flotar en el aire sin explicación. Los fieles que venían a rendir sus últimos homenajes no lloraban, estaban impregnados de una certeza inquebrantable. Ella ya estaba junto a Dios. La tumba de Rafka, simple como su vida, se convirtió en un lugar de peregrinación. La santa que había sufrido en silencio
ahora hablaba a los corazones de miles de fieles. Sus milagros continuaron tras su muerte, y aquellos que la habían conocido testificaban que su legado no era el de una vida de sufrimiento, sino de una vida de amor absoluto a Cristo. El cuerpo de Santa Rafka fue sepultado en el pequeño convento de San José de Grabta, el mismo lugar donde había ofrecido sus últimas penas y oraciones a Dios. El silencio de aquella tumba simple, rodeada por las montañas del Líbano, parecía ocultar el inmenso misterio de su vida. Pero la muerte no silenció su voz. Los primeros signos comenzaron a surgir poco tiempo después de su partida. Personas que habían conocido a Rafka o que solo habían oído hablar de su historia empezaron a visitar su tumba. Al principio, era solo un flujo tímido de fieles, monjas y sacerdotes que venían a rezar, pedir su intercesión o simplemente dejarse envolver por la paz de aquel lugar sagrado. Pero pronto las noticias comenzaron a difundirse. Milagros empezaron a ser relatados. Enfermos que habían perdido la esperanza encontraban alivio. Peregrinos regresaban curados, y aquellos que venían solo para orar salían transformados. Los testimonios eran incontables. Hombres y mujeres decían sentir la presencia de Rafka, como si ella aún estuviera allí, en su lecho de dolor, ofreciéndose por cada uno de ellos. La tumba dejó de ser solo un lugar de descanso eterno y se convirtió en un altar de gracias. En la década de 1920, los primeros relatos de curas inexplicables llamaron la atención de la Iglesia. Obispos y teólogos comenzaron a investigar los acontecimientos. Los testimonios eran detallados, repetidos por diferentes personas que nunca se habían encontrado. El nombre de Rafka, antes restringido al Líbano, comenzó a cruzar fronteras. Con el paso de los años, la devoción a Santa Rafka creció como una llama que no podía ser apagada. La simplicidad de su vida y la profundidad de su sufrimiento hablaban directamente al corazón de aquellos que cargaban sus propias cruces. Se convirtió en una santa de los enfermos, de los afligidos, de los olvidados. Su ejemplo era una invitación a la esperanza, una prueba de que el dolor, cuando se une al amor, no destruye, santifica. Ante la creciente devoción, la Iglesia inició el proceso formal de canonización. Documentos fueron reunidos, relatos analizados, milagros investigados. Los pasos fueron cautelosos, pero la verdad de su santidad era innegable. En 1985, el Papa Juan Pablo II beatificó a Santa Rafka, reconociendo oficialmente la grandeza de su vida y testimonio. Los milagros continuaron, y el 10 de junio de 2001, ante una multitud de fieles en la plaza de San Pedro, Santa Rafka fue canonizada. Su nombre ahora estaba grabado para siempre en la historia de la Iglesia, no como una mujer marcada por el sufrimiento, sino como un alma que hizo del sufrimiento un camino de amor. Hoy, el convento donde vivió se ha convertido en un lugar de peregrinación para miles de fieles. Su tumba sigue siendo fuente de curas y milagros, y su historia, un llamado para todos aquellos que enfrentan dolores y dificultades. Santa Rafka vive no solo en la memoria de quienes la aman, sino en el corazón de aquellos que aprenden con su ejemplo que en la cruz se encuentra la más pura expresión del amor.